Dicen que el bable non existe. Pero un de cada 3 asturianos afirma tenelu como llingua d'uso diario. Dicen que el asturiano non tiene consideración social. Pero 2 de cada 3 asturianos quieren lo hermano a les otras lingües peninsulares y principal seña de identidad de la nuestra comunidad autónoma. Dicen que non existe demanda social por futuro de la nuestra lingua. Pero 9 de cada 10 asturianos piden mayor presencia en las instituciones, nos medios de comunicación y na enseñanza. En general, la mayoría de la sociedad asturiana cuenta que los poderes públicos non faen bastante en la promoción y defensa del idioma. Y en concreto, el 61,2% de los asturianos es partidario de la cooficialidad de la lengua asturiana. El nuestro Estatuto de Autonomía dice: el bable gociará de protección, promoverás el so uso, el so espardimiento unos medios de comunicación y la so enseñanza, mirando en todo caso por esos variantes y por la voluntariedad del so deprendimiento. Este artículo entiende al asturiano como un patrimonio cultural, porque hay que mirar para que no se pierda. Pero esa concepción jurídica, 20 años después, enséñase llena de carencias. Porque mira más al pasado que al futuro, y no llega a garantizar la continuidad de ese patrimonio. No contempla la equiparación con las otras lengües españoles, aumentando el agravio comparativo y contradiciendo el artículo 3.2 de la Constitución. Porque no respeta los derechos civiles de los falantes a un uso normal y público del so idioma. Lo primero son los ciudadanos, por eso resulta prioritario poder garantizar lo siguiente: nadie va a verse obligado a usar la lengua asturiana por imposición. Todos los que la quieran usar libremente van a poder hacerlo. Ningún estudiante que lo pida va a quedar en sin poder de aprender asturiano. Todos los centros de enseñanza habrán disponer de esa asignatura. Cualquier ciudadano va a poder comunicarse con las administraciones en asturiano. Los poderes públicos sabrán facilitar el cumplimiento de este derecho. No impedir, no imponer, esa es la clave. En la sociedad asturiana existen 2 miedos: a que el asturiano desaparezca en pocos años, a que llegue a imponerse como lengua obligatoria. Entrambos los 2 miedos son falsos, y por eso ninguna solución que descanse en estos prejuicios constituye una solución razonable. La realidad es que hay mucho camino andado. Falta terminar de resolver el pleno ejercicio de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos asturianos. Y eso puede conseguirse gracias a la cooficialidad progresiva, un sistema que se adapta a la nuestra realidad social y a nuestro sistema jurídico, y que permita buscar una solución para algo que nunca tuvo que ser un problema. Por todo ello, proponemos una modificación del artículo 4 del Estatuto de Autonomía en los términos siguientes: l'asturiano, como lengua propia del Principado de Asturias, será oficial junto con el castellano. Todos los asturianos y asturianes tienen derecho a conocerlos y usarlos. Nadie podrá ser discriminado por mor de la lengua. Y es cuestión de voluntad.